Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En este video estaremos hablando de algunos consejos a tener en cuenta al hacer la despensa y de cómo interpretar la información nutricional que viene descrita en los empaques. Sin más que decir, vamos a la intro y comenzamos. En la actualidad ha incrementado el interés en el tipo de dieta que seguimos y los alimentos que consumimos. Ya no basta con saber si son agradables para quien los consume. Ahora es necesario conocer si lo que comemos aporta la cantidad suficiente de calorías y nutrientes, es equilibrada y es capaz de mantener la salud o prevenir enfermedades, es decir, si es realmente saludable. Es por esta razón que al momento de hacer las compras aparecen preguntas acerca de qué alimentos incluir o qué información debemos tomar en cuenta al elegir un producto. En este video te daremos algunas pautas básicas que puedes seguir. Primero, incluye más frutas y vegetales. Lo ideal es consumir 5 raciones diarias de estos alimentos, por su contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a controlar el peso y que a la vez ejercen un factor protector a nivel cardiovascular y ayudan a prevenir algunos tipos de cáncer al limitar el daño celular. Segundo, consume distintas fuentes de proteínas. Las proteínas de origen animal y vegetal que conocemos tienen diferente valor biológico, es decir, difieren en su contenido de aminoácidos esenciales para el correcto funcionamiento y mantenimiento de los tejidos y órganos. Se recomienda que la mitad de las proteínas ingeridas en la dieta provengan de animales, como las carnes de vacuno, aves, pescados, huevos y lácteos, ya que se considera que tienen un alto valor biológico, y que la otra mitad sea de origen vegetal, estando estas proteínas presentes en cereales, legumbres y frutos secos. Tercero, reduce el uso de grasas saturadas, también conocidas como ácidos grasos trans, ya que se han relacionado directamente con la aparición de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. Este tipo de grasas se encuentran presentes en carnes rojas, en alimentos fritos y en las preparaciones que utilizan grasas sólidas y semisólidas como la margarina, por lo que es conveniente revisar su presencia cuando se van a adquirir snacks, alimentos precocidos, productos de repostería y cereales para el desayuno. Cuarto, utiliza la cantidad justa de azúcar. Los carbohidratos nos aportan la energía que necesitamos para realizar las actividades del día a día. No obstante, al elegir cuáles consumir, se deben preferir aquellos que no incrementen los niveles de glucosa en la sangre, siendo estos alimentos los lácteos, frutas, verduras y cereales de grano integral, y se deben evitar, en lo posible, los alimentos que incluyen azúcares refinadas como dulces, bebidas azucaradas y productos de repostería. Quinto, revisa la información nutricional en los envases. Es importante que revises en los productos empacados la fecha de caducidad y si se requiere que se mantenga la cadena de frío, en especial en embutidos y en lácteos y sus derivados. Adicionalmente, y quizá lo más importante, presta atención a la información nutricional revisando con detenimiento los siguientes aspectos. Lo primero es determinar el tamaño por porción, en otras palabras, la cantidad de gramos que constituye una porción y el número de porciones que trae el envase. Esto es clave, ya que la información que muestra la tabla nutricional corresponde a una sola porción, por lo que al consumir 3 porciones, se estaría consumiendo el triple de calorías y nutrientes que los que se indican en el empaque. Lo siguiente a determinar es la cantidad de calorías por porción y cuántas de ellas se deben a las grasas, y el porcentaje de valor diario. Este se basa en una dieta diaria de 2000 calorías, que es lo que consumiría un adulto promedio, siendo la cantidad del nutriente presente en una porción del alimento y su contribución porcentual en la ingesta diaria de calorías. Finalmente se debe revisar la composición de los nutrientes. En esta sección se nos muestra el contenido de grasas totales, carbohidratos, proteínas y sodio, lo que nos permite determinar la cantidad que vamos a consumir de cada uno de estos nutrientes, dándonos la posibilidad de elegir si debemos consumirlos con mayor o menor frecuencia, siendo aconsejable limitar el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y sodio. En cuanto al contenido de calcio, hierro, vitamina C y vitamina A, aparece un porcentaje frente al nutriente o una nota explicando que el producto no es fuente significativa de estos nutrientes, por lo que idealmente se deben preferir alimentos que contengan estas vitaminas y minerales esenciales, ya que al consumirlos se pueden prevenir enfermedades como la anemia y la osteoporosis.
Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.